Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de 5 discos que para mí son perfectos para gente que no escucha heavy metal y quiere iniciarse en el género. Es un tema que me parece bastante interesante, no voy a hablar de discos que yo considere los mejores, aunque hay algunos que son buenísimos, bueno, todos de los que voy a hablar son discos buenísimos, por eso los recomiendo, pero creo que son buenos discos para gente que no está iniciada en el género, porque claro, tú, a una persona que dice, me quiero iniciar en el heavy metal, quiero empezar a escuchar metal, y le pone, yo que sé, por poneros un ejemplo, el primero de Slipknot, lo más probable es que pase esto. Entonces, creo que está bien recomendar ciertos discos que son buenos para gente neófita en el género y que a mí personalmente fueron los que me iniciaron. Los discos de los que voy a hablar aquí, os vais a dar cuenta, la gente que sí que esté más metida en el género, que son discos como muy famosos, muy míticos, pero es que fueron los que me iniciaron a mí. Claro, tú cuando vas a iniciarte en un género, al final siempre empiezas escuchando las cosas que son como más famosas y más populares. Y en un género de nicho como es el metal, las cosas más populares precisamente lo son porque son las más accesibles. O al menos esa es mi opinión. Así que bueno, vamos a ello. 5 discos para iniciarse en el heavy metal. Bueno, vamos a empezar por uno muy básico, muy obvio y un clásico entre clásicos, que es el Black Album de Metallica, que lo tengo aquí en CD. Lo de Black Album es bastante literal, porque es que honestamente en la portada no se ve una mierda. Es la verdad, o sea, Black Album, sí, muy black. ¿Por qué recomiendo este disco? Es el gran clásico de Metallica. Es el que tiene sus canciones más famosas. Cualquier fan de Metallica de los primeros discos dirá que este disco no es bueno, que no sé qué, que tal, que se vendieron, que bueno, en fin, las gilipolleces que se escuchan de la gente más cerradamente en este género. Este disco es una maravilla, este disco está muy bien, es un disco que tiene un gran sonido, cosa que los discos de Metallica anteriores no tenían absolutamente ninguno. Es un disco que tiene grandes canciones, grandes hits, y sí es cierto, es bastante más comercial que los discos anteriores, pero eso no lo hace en absoluto un disco malo. La producción de Boss Rock es muy buena, le dio un sonido a Metallica que no habían tenido en su vida. Y este disco creo que gran parte de las críticas que tienen, aparte de porque es un disco más lento que los anteriores, es porque contiene un par de baladas. Bueno, tiene Down Forgiven, que podría ser perfectamente una de las baladas anteriores de los discos de Metallica. Metallica siempre ha tenido alguna balada rara, no exactamente una balada, porque siempre le metían una parte más cañera, pero baladas al fin y al cabo. Y tiene Nothing Else Matter, que ¿qué quieres que te diga? Eso es un temazo, esa canción es buenísima. No entiendo el hate que tiene. Bueno, sí lo entiendo porque a la gente más metalera le gustan las distorsiones y cosas más cañeras. A mí también, pero no me impide disfrutar de este discazo que es perfecto para quien no haya escuchado nunca metal, el Black Album de Metallica. Vale, el siguiente disco es el Sad Winds of Destiny de los Judas Priest. ¿Por qué? Porque este es uno de los discos que ayudaron a darle forma al género. El metal como tal y como lo conocemos se terminó de dar forma en los 80 precisamente con gente como los Judas Priest, los Iron Maiden, los primeros Metallica. Sin embargo, en este disco el metal todavía no era exactamente lo que conocemos ahora. Tanto a nivel estético, las pintas que llevaban los Judas Priest en esta época no tenían nada que ver con el cuero y los pinchos que tanto pusieron de moda dentro del género años más tarde, como musicalmente. Aquí nos encontramos un disco que todavía tiene muchos tintes de hard rock, tiene incluso algunos pianos, tiene partes progresivas, como la canción que comienza el disco, Victim of Changes, que es una obra maestra de la música, esa canción es increíble. Pero bueno, todo el disco lo es un disco buenísimo. Ross Halford estaba en un estado de forma vocal espectacular, aunque bueno, este tío ha cantado bien toda su vida. Creo que es el mejor disco de los Judas Priest junto al Painkiller, perdón, donde también hizo unas interpretaciones vocales de la hostia. Pero es un disco eso, es un disco suave, es un disco que tiene tintes épicos en algunas partes, y creo que es un disco para gente que quizás ha escuchado, pues no sé, a los Led Zeppelin, por ejemplo, a Thin Lizzy. Es un disco que puede gustaros porque todavía no tiene esa agresividad que tuvo el género años posteriores. Tengo que decir una cosa con respecto a los Judas Priest, y creo que es una de las bandas más buenas para empezar en el heavy metal, porque quitando ya hacia la época del Painkiller, que sí que se hicieron mucho más duros, el heavy metal de los Judas Priest era bastante más accesible que el de otros coetáneos del género. Tienes discos como Screaming for Vengeance, British Steel, un Leasing Japan de este que era un doble directo que se... No era un doble directo, perdón. El directo que grabaron en Japón que era falso. Son discos que aunque son de heavy metal, tienen un tono mucho más accesible. Canciones como You Can Dance It Coming, por ejemplo. Pero si tuviera que recomendaros alguno, que me estoy desviando un poco hacia otros trabajos, os recomendaría este por eso, por el tono tan solemne que tiene en algunas partes. Es un disco maravilloso y nada. Sad Winds of Destiny, de lo mejor de lo mejor.
Bien, el siguiente del que vamos a hablar creo que tiene cierta polémica porque mucha gente no los considera un grupo de metal. Yo creo que tampoco lo son en el sentido más clásico de la palabra, pero sí que tienen partes de su discografía que sí es metal. No me enrollo más, vamos a hablar del Creatures of the Night de Kiss. Segunda vez que meto a Kiss en un top y las que faltan, honestamente. Este disco es un cañón, este disco es rápido, es divertido de escuchar, es un disco con grandes hits, tiene canciones que han pertenecido a los setlists de la banda muchísimos años después. Creo que es uno de los mejores trabajos de la carrera del grupo, no me atrevería a decir el mejor, honestamente, pero sí que creo que es el que tiene un sonido más metal, y si te gusta más el rock o incluso te gustan los propios Kiss y no le has dado una oportunidad a este disco porque piensas que es algo más duro, escúchalo. Este disco tiene hitazos, es un disco que se escucha muy bien por eso, porque es un disco ágil, es divertido de escuchar, los Kiss siempre han sido una banda muy de hits, es lo que ha mantenido viva su carrera realmente, los hits y el directo, y en esta época estaban francamente en buena forma. Sí que es un disco un poco con trampa, porque aparece ahí Frehley en la portada, el guitarrista, y no fue él el que grabó la guitarra, fue Vinnie Vincent, que luego fue el que hizo la gira. Pero bueno, esto es un denominado como en la carrera de los Kiss, que le vamos a hacer. Pero bueno, creo que es un disco que tiene un gran sonido, que tiene grandes canciones, que ya tiene una balada, que es I Still Love You, que recuerda muchísimo a lo que luego hicieron los Metallica con Nathaniel Mother. O sea, los punteos del principio son francamente similares. Ahí Metallica creo que cogieron un poco de inspiración. No digo plagio, que conste. Un disco que, al igual que el Black Album, es muy accesible, así que recomendado para quienes no escuchan heavy metal. Heaven and Hell de Black Sabbath. El primer disco que grabaron con Ronnie James Dio, grabaron 3 a lo largo de su carrera como Black Sabbath y luego un cuarto como Heaven and Hell, o sea, luego formularon una banda nueva, que era básicamente Black Sabbath con otro nombre, porque Ozzy se quedó con parte de los derechos del grupo, y utilizaron el nombre de este disco. Este disco es épico de cojones, es un disco que tiene un sonido súper grandilocuente, súper mágico, súper místico. Dio siempre le ha dado un tono muy místico y muy mágico a sus interpretaciones vocales, y es un tío que tenía magia. A mí me encanta Ronnie James Dio, fue el que inventó la mano cornuda. Este tío fue un genio que se nos fue demasiado pronto. Y en este disco sentó cátedra el cabrón de cómo se hace un disco de heavy metal. ¿Por qué este disco de Black Sabbath y no los anteriores? Precisamente porque los de Ozzy Osbourne, aunque tienen mucha mística, es un rollo mucho más oscuro, más satánico, si lo quieres llamar así, aunque bueno, es una gilipollez de apreciación. Más oscuro, más... Sí, más satánico, sí, es que no tiene otro nombre. Aquí nos encontramos con un disco mucho más fantasioso. Si eres fan de Blind Guardian o de este tipo de power metal más esto, creo que su origen empezó aquí. Y creo que es un disco que para personas a lo mejor que les guste literaturas tipo Tolkien y este tipo de cosas fantásticas, creo que es un disco perfecto para ponerse a leer mientras estás escuchando esto. Tiene una épica increíble y a mí me encanta. Recomendadísimo. Y bien, el número uno, si os pensabais que iba a hablar de Black Sabbath y no iba a hablar de Ozzy Osbourne, pues estabais equivocados. Porque para mí el número uno, voy a hacer un poco de trampa porque voy a poner dos discos, son estos dos. El Blizzard of Oz y el Diary of a Madman, los dos primeros discos de Ozzy Osbourne. Y aquí no me voy a enrollar mucho a daros explicaciones de, ay, es porque tiene este sonido. No, es porque fueron los dos primeros discos de metal que yo escuché. ¿Y por qué los pongo juntos? Pues porque como son discos que se grabaron prácticamente no a la vez, pero grabaron uno, se fueron de gira unos mesecitos y volvieron y grabaron el segundo. De hecho, en la gira del segundo tocaban más canciones del primero que del segundo. Y se grabaron con la misma formación, con el maravilloso y tristemente fallecido Randy Rhoads a los 25 años en un puto accidente de avioneta que puto asco de vida. En fin, son los dos discos con los que yo me inicié en el género. Y son discos que quizás no tienen tanta calidad como muchos otros, quiero decir, quizás no son ninguno de los dos una obra maestra. Pero yo les tengo un cariño muy especial a estos dos trabajos. Me gusta más el segundo que el primero, aunque yo, como estoy comentando, como se grabaron prácticamente a la vez, yo los escucho como si fueran un disco doble. O sea, no puedo escuchar Blizzard of Oz sin escuchar Diary of a Madman. Me los pongo del tirón como si fuera un disco de 1 hora y 20 minutos y los escucho. Ozzy Osbourne es un tío que tenía un carisma espectacular. No tenía una gran voz, pero tiene quizás una de las voces más reconocibles dentro de lo que es el heavy metal. El tío es un puto genio. El tío tenía una capacidad para hacer unas melodías increíbles. No era un gran compositor. Creo que gran parte del encanto de estos dos trabajos venía por la formación con la que los grabó. Y son discos que yo recomiendo muchísimo. Pero aquí, mientras que los otros os he dado una razón de este es porque tiene este sonido accesible, este es porque es épico y tal, aquí sencillamente es por un gusto completamente personal.
Si no habéis escuchado metal, yo creo que estos discos os pueden gustar, pero no tengo una razón que daros realmente. Sencillamente es porque a mí, yo no escuchaba metal y a mí me encantaron. Sin más. Así que bueno, este es mi top. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Me gustaría saber qué otros discos recomendáis. O si alguien me cuenta qué discos escuchó él por primera vez de este género, pues estaré encantado de leeros. Y nada, pues nos veremos en el siguiente vídeo.